Sacra Dominus Tecum benedictus in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Hermanos, vosotros sois el cuerpo místico de Cristo y miembros únicos, unidos a otros miembros. Así es que ha puesto Dios en la Iglesia primero apóstoles, después profetas, luego doctores, después a los que tienen el don de hacer milagros, por fin a los que tienen gracia de curar y socorrer al prójimo, el don de gobernar, de hablar de todo género de lenguas y de interpretar las palabras. Por ventura son todos apóstoles, o todos profetas, o todos doctores, obran todos milagros, tienen todos la gracia de curar, hablan todos lenguas, todos interpretan la Escritura. Aspirad a dones aún mejores. Sigue del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo retiróse Jesús a orar en un monte y puso toda la noche en oración de Dios, en la oración de Dios. Y el día llamó a sus discípulos y escogió entre ellos 12, a los cuales llamó apóstoles. Y eran estos Simón, a quien llamó Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado Zelador, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos detúvose en un campo, seguido de la numerosa compañía de sus discípulos, y de inmenso gentío de toda la Judea, y en especial de Jerusalén y del país marítimo de Tiro y de Sidón, que habían venido a oírle y a ser curados de sus dolencias. Asimismo, los poseídos de espíritus inmundos eran también curados, y todo el mundo procuraba tocarle, porque salía de él una virtud que sanaba a todos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy conmemoramos el apóstol San Bartolomé, gran apóstol y mártir. Bartolomé, que quiere decir Bartolomai, o sea, hijo de Tolmai, es un nombre hebraico, así como Simón Bar-Jona, que es hijo de Jona. ¿Sí? Es conocido por este nombre en los tres evangelios de Mateo, San Marco y San Lucas. Pero San Juan, autor del cuarto evangelio, no se nombra Bartolomé por este nombre, sino como Natanael. Dos cosas podrá comprobar quien leyere los evangelios. Por una parte, en las listas que traen de los evangelistas sinópticos, no consta el nombre de Natanael, pero nombran siempre Bartolomé junto al apóstol San Felipe. Por otra, San Juan no menciona a Bartolomé en su evangelio, pero salta a la vista que entre los dos se pone Natanael, pues refiere a su vocación apostólica, como antes refirió a la de Simón, Juan, Andrés y Felipe, y le nombra intercalando su nombre entre los demás apóstoles y distinguiéndolo de los discípulos. Fue en verdad extraño, habiendo sido llamado Natanael a seguir a Jesús, con otros compañeros que fueron apóstoles, habiendo reconocido a Jesús por Mesías desde el punto en que fue llamado, y siendo nombrado con los demás apóstoles, haya sido excluido del colegio de los 12. San Agustín, San Gregorio y otros santos padres dicen que Natanael no fue escogido por apóstol. Y en la versión que se habla de San Marcos, porque era doctor de la ley, y el Señor quería que sus apóstoles fuesen gente pobre y sin letras, para así manifestar más a las casas divino Virgen de su evangelio y de su iglesia. Entonces es común en la iglesia que Bartolomé y Natanael son la misma persona, probablemente alguien que es Natanael Bartolomé, así como Simón Bar-Jona. Entonces fue Natanael natural de Cana de Galilea, San Bartolomé, que hoy en día es Kefir Kená, aldea distante como 8 kilómetros de Nazaret. No merece ni un crédito la leyenda según la cual Natanael fue esposo de las bodas de Caná. Es probable que descendía de familia pobre. Después de resucitar el Salvador,
los apóstoles dejaron en Jerusalén para darse de nuevo, a lo menos parcialmente, a sus antiguos oficios. Al decir Pedro a sus compañeros una tarde que se hallaban a orillas del lago de Tiberíades, voy a pescar, todos, incluso San Bartolomé, aceptaron gustosos esta invitación indirecta. Ya de otros tiempos, ya era Bartolomé amigo de Felipe, el cual, como Pedro y Andrés, nació en Betsaida, situada en la ribera del lago. Tan pronto como Felipe hubo hallado al Mesías anunciado por los profetas, corrió a dar la noticia a su amigo y le invitó que fuera a ver a Jesús. El Salvador hallaría a Felipe cerca de Betsaida. Díjole: sígueme. Felipe le siguió. En cuanto vio Felipe a San Bartolomé le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y anunciaron los profetas. Es Jesús de Nazaret, hijo de José. Erraba Felipe al creer que Jesús fuese hijo de José, pero érales imposible entonces llamarle de otra manera, porque él y los de Nazaret ignoraban el divino origen del Mesías. Nazaret, la patria chica de Jesús, estaba perdida entre los montes. Nada extraño que los demás pueblos vecinos le tuviesen poco cariño. Por eso, sin duda, respondió Natanael, o San Bartolomé, a Felipe con aire de desdén: ¿acaso de Nazaret puede salir cosa buena? Ven y lo verás, repuso Felipe. Y es que estaba cierto de que la sola vista de Jesús bastaría para convencer a su amigo de la verdad de la noticia que antes le diera. Bartolomé siguió el consejo de Felipe. Al verle llegar con su amigo, Jesús le da pruebas de que lee en el fondo de los corazones y de que había dado al olvido aquella desconfianza primera. Delante de todos los presentes hace Jesús este sublime elogio de Bartolomé: este es verdadero israelita, en quien no hay engaño. Como quien dice: este es verdaderamente digno de llamarse israelita. No por eso pierde Bartolomé su natural suspicacia. Al cabo poco cuesta elogiar al próximo, aunque era desconocido. De ahí que un tanto receloso todavía pregunta a Jesús: ¿de dónde me conoces? El divino maestro le responde, manifestándole el sobrenatural conocimiento que tiene de personas y cosas. Antes que Felipe te llamara, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. ¿Qué haría Bartolomé bajo la higuera? No se sabe. Entre tanto, le impresionó de tal modo aquella mirada penetrante y misteriosa de Jesús, que exclamó: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Quiere decir el Mesías vaticinado y esperado, porque Natanael conocía perfectamente los libros de los profetas. No juzgó mal Felipe cuando pensó que su compatriota y amigo, tan sencillo y sin doblez, con solo ver a Jesús creería en la embajada mesiánica del Nazareno. Prodigios más extraordinarios confirmarán más adelante la fe del nuevo apóstol. Jesús se lo advierte: por haberte dicho que te vi bajo la higuera, crees, mayores cosas que estas verás todavía. A los pocos días empezó a cumplirse esta profecía, porque en las bodas de Caná hizo Jesús el primer milagro, y a ellas asistieron su madre y sus primeros discípulos, entre ellos Bartolomé. De Caná pasó Jesús a Cafarnaúm. Sus primeros discípulos galileos, entre los cuales se contaba Bartolomé, le acompañaron y le siguieron ya por Galilea, Samaria, Judea y aún por el valle del Jordán. De ahí adelante casi se confundió su vida con la vida pública del Salvador. Con el roce y ejemplo de Jesús aprendieron a tener en mucho los padecimientos, la humildad, mansedumbre y caridad con los pobres y los desgraciados. Con sus palabras, con su conducta y aún con reproches, si era menester, enseñábales el divino maestro poquito a poco
la ley de su reino, ley de amor y confianza en el Padre Celestial, ley de deshacimiento de sí mismo y del mundo, ley de honestidad y odio al pecado y a los escándalos, ley de absoluta pobreza y total obediencia. Constantemente fueron los apóstoles aprovechados testigos de las oraciones, abnegación y predicaciones de Jesús. Al igual que sus compañeros, San Bartolomé presenció admirado las muchas curaciones y resurrecciones obradas por el Mesías. Con ellos asistió a la última cena, pero huyó cuando detuvieron a Jesús en el huerto de Getsemaní. En el cenáculo se hallaba San Bartolomé cuando Jesús se apareció a los apóstoles la tarde misma de su resurrección y a los 8 días de resucitado. Con otros 6 compañeros estaba en una barca en el lago de Tiberíades cuando al amanecer apareció Jesús en la ribera y por consejo suyo hicieron aquella milagrosa pesca. En esa circunstancia recibió del Salvador su ración de pan y pez asado en aquel almuerzo matutino que les preparó el Señor. A los pocos días oyó que el Divino Maestro le decía, como a los demás apóstoles: id pues, enseñad a todas las gentes, bautizadlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a guardar cuanto yo os he mandado. San Bartolomé fue educado y enseñado por Jesús. Antes de subir al cielo, dióle el Salvador poderes divinos. El día de Pentecostés, llenóle el Espíritu Santo de su divina luz y fortaleza. Hallábase ya dispuesto para cumplir su misión y ser testigo de Jesús en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta los últimos confines de la tierra. Ni los hechos de los apóstoles ni la historia de los primeros siglos de la Iglesia dicen que parte de Judea y del mundo cupo a San Bartolomé para predicar el Evangelio. Cuando los apóstoles se fueron por el mundo, había ya muchos cristianos en Jerusalén, Siria y aún en Asia Menor, pero con haber copia de documentos claros y precisos respecto a la evangelización de los grandes centros como Antioquía, Alejandría y Roma, hay poquísimos tocante a los orígenes cristianos de los pueblos alejados de esas famosas metrópolis. Todos los relatos y tradiciones que hablan de San Bartolomé declaran a una que evangelizó la India. A juzgar por lo que trae el breviario romano, esa fue la parte que le cupo cuando los apóstoles dividieron entre sí las provincias del mundo pagano. A fines del siglo II, el obispo de Alejandría envió a la India a San Panteno, fundador de la escuela catequística de aquella metrópoli. Refiere el historiador Eusebio que el santo halló en aquellas lejanas tierras cristianos adoctrinados por San Bartolomé. Al volverse a Alejandría, trajo consigo una copia del Evangelio hebreo de San Mateo, la cual le aseguraron haber sido llevada a la India por San Bartolomé. Ello parece indicar que ambos apóstoles evangelizaron juntos la India, lo menos que quedarían una temporada. Pero ¿cuál fue exactamente la parte de aquel inmenso país que cupo evangelizar a San Bartolomé? Unos dicen que Etiopía del Irán, otros que la India Oriental. Algunos creen que evangelizó la Arabia Feliz. En suma, no se sabe cosa cierta. El Martirologio y el Breviario romanos afirman que habiendo evangelizado la India, el santo apóstol volvió a Asia Menor y se detuvo en la Armenia Mayor, que es una extensa meseta montañosa situada al norte de Siria, entre el mar Caspio, el mar Negro y las provincias orientales de la Turquía asiática. También hay tradiciones armenias y nestorianas, según las cuales fue San Bartolomé a Armenia o a las provincias confinantes con el Ponto Euxino, con itinerarios más o menos distintos unos de otros. Empezó a predicar la religión cristiana a los idólatras, exhortándoles a que dejasen el vano culto de Astarot, que era un demonio muy astuto. Para probarles que Jesús era verdadero Dios, arrojó en su nombre al demonio del cuerpo de muchos perros,
Sanó innumerables enfermos y mandó al ídolo que confesase y declarase sus embustes y artificios. Estando presentes en el templo el rey y los sacerdotes y mucha gente que había concurrido ese día, confesó el demonio que no era Dios, antes un ángel rebelde y eternamente desaventurado. Todos los presentes quedaron admirados y muchísimos paganos se convirtieron. Polemón, segundo rey de aquel país, tenía una hija muy enferma y lunática. Noticioso de los prodigios que obraba San Bartolomé, mandóle ir a palacio y le suplicó que curase su hija. Ofrecióle ricos presentes que el santo no quiso aceptar. Exhortó el apóstol al rey a que dejase el culto de los ídolos y creyese en Jesucristo, y sanó a la enferma. Con este milagro y las exhortaciones y demás prodigios que obró San Bartolomé, determinó el rey abrazar la religión cristiana, como así lo hizo bautizándose junto con su familia y muchísimos vasallos suyos. Refiere la tradición que el santo apóstol dejó sacerdotes y diáconos en algunas poblaciones de Armenia. Enojáronse los sacerdotes de los ídolos al ver la conversión del rey y el rápido crecimiento de la religión cristiana con el menoscabo del culto de los dioses. Resolvieron vengarse del apóstol y con ese intento fueron a ver a Astiages, hermano del rey convertido, y le incitaron a que detuviese a Bartolomé. Era Astiages gobernador de una provincia comarcana, y así fuele muy fácil detener al santo apóstol. Reprochóle haber pervertido el alma de su hermano Polemón, ultrajado a los dioses de la nación y destruido su culto, siendo con ello causa que los dioses afligesen al reino con grandes plagas y otros males sin cuento. Declaró el santo que el Dios que predicaba era el único verdadero, y que al arruinar el culto de los ídolos pretendía solamente echar de aquel reino al demonio, causador de los males que afligían a los ciudadanos y a todo el país. Pero Astiages no quiso dar oídos a tales razones y le mandó que sacrificase a los dioses protectores de la nación. El santo y valeroso apóstol se negó a ello con inquebrantable fortaleza e hizo antes los presentes admirable profesión de fe cristiana. Encendióse el furor de Astiages, mandó primeramente que le azotasen con varas de hierro, después el local a juzgar por una tradición declarada en el martiriologio y en el breviario romanos, tendiéronle y le desollaron vivo, de pies a cabeza. Fue este un tormento atrocísimo, que mostró a los presentes la fortaleza y admirable paciencia del esforzado mártir de Cristo. Finalmente fue degollado. Otro relato de su martirio dice: quien habiéndose desollado vivo, le crucificaron. Los persas y armenios solían juntar con frecuencia ambos tormentos. De ahí a pocos días, Astiages y los sacerdotes paganos que pidieron la muerte del santo apóstol tuvieron por disposición del Señor muy horrible y espantosa muerte, siendo ahogados por manos invisibles. El rey Polemón fue consagrado primer obispo de Armenia, según reza la leyenda, y trabajó con todas sus fuerzas para convertir a sus conciudadanos. El cuerpo del santo y su piel ensangrentada se enterraron en el mismo lugar donde padeció el martirio, que fue quizá la ciudad de Albanópolis, como trae el breviario romano. No se sabe de cierto a dónde fue parar el cuerpo de San Bartolomé después de martirizado, pero de seguro que lo tomaron los cristianos y le dieron honrosísima sepultura y le tuvieron grandísima devoción. Refiere San Gregorio Turonense que al ver los gentiles que de todas partes concurrían los cristianos a reverenciar las reliquias del santo apóstol, pusieron aquel sagrado cuerpo en una arca de plomo y le echaron al mar, diciendo: ya de hoy más no engañarás al pueblo. Pero Dios, que es Señor del mar y glorificador de los santos, guió aquel precioso tesoro y le llevó milagrosamente en su arca a la isla de Lipari, cerca de Sicilia. Un historiador griego, Teodoro el Lector, dice que a principios del siglo VI
el emperador Anastasio mandó edificar en la ciudad de Dara de Mesopotamia un suntuosísimo templo para guardar y honrar las sagradas reliquias de San Bartolomé. Por los años 830, cuando los sarracenos amenazaban la isla de Lipari, un santo monje tomó las reliquias del apóstol y las trasladó con grande pompa y solemnidad a Benevento, ciudad del antiguo reino de la Nápoles. El emperador Otón III edificó una iglesia en honra del mártir San Adalberto en el islote que hace en Roma el río Tíber, y a ella trasladó algunas reliquias de aquel santo obispo. Cuando saqueó la ciudad de Benevento, sacó de ella el cuerpo de San Bartolomé con propósito de trasladarlo a Alemania. Provisionalmente lo dejó en la iglesia de San Adalberto de Roma, con otras reliquias que tomó consigo a su paso por Nola y Spoleto. Pero murió el emperador al poco tiempo, y todas aquellas reliquias quedaron en la iglesia del islote del Tíber, que andando los años se llamó Iglesia de San Bartolomé de la isla y pasó a ese título cardinalicio. El sumo pontífice Pío IX la restauró espléndidamente. El altar mayor contiene una preciosa urna de pórfido muy antigua en la que están encerradas las sagradas reliquias del apóstol. Dicen, no obstante, algunos historiadores ser dudoso que los de Benevento hubiesen entregado al emperador Otón el cuerpo de San Bartolomé. Así lo declaró Orsini, arzobispo de Benevento, antes de ser papa con el nombre de Benedicto XIII. Varias ciudades de Italia, Francia, Inglaterra, Tolosa y Canterbury, por ejemplo, se glorían de venerar importantes reliquias de San Bartolomé. En la Iglesia latina no se celebró la fiesta de este santo apóstol antes del siglo X. Ahora se celebra como la de los demás apóstoles, con rito de doble de segunda clase. La elección del santo que traía el breviario romano fue retocada por el Papa San Pío V. Los griegos, coptos y sirios celebran la fiesta de San Bartolomé el día 11 de junio. Los griegos tienen además otra festividad para conmemorar la translación de sus reliquias los días 24 o 25 de agosto. La ciudad de Roma y otras diócesis hacen conmemoración de San Bartolomé el día 25 de agosto, pero el calendario general de la Iglesia Latina trae su fiesta el día 24 del dicho mes. Ninguna de esas dos fechas señala el aniversario del martirio del Santo Apóstol, sino el de la translación de sus reliquias. El arte cristiano suele representar ordinariamente a San Bartolomé, ya desollado vivo, ya solo con el cuchillo en la mano, por haber sido el instrumento de su cruel martirio. Entonces, queridos hermanos, vemos un poco de la vida y del martirio de este santo apóstol. Especialmente debemos perceber su gran fe, que justo vio a nuestro Señor, lo reconoció como el Mesías, como el Hijo de Dios y Rey de Israel. Que también tengamos esta fe y reconozcamos así a nuestro Señor. Y también pidamos hoy a este gran santo nos inspirar la misma fortaleza y paciencia para no solo tener la fe, sino mantenerla pase lo que pase. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.